Hola, el objetivo de este video es hablar acerca de la función FINDIF en Python. Entonces, primero hablemos de qué es. Es un paquete de Python que se emplea para derivadas numéricas, de diferencias finitas y de ecuaciones diferenciales parciales y que se trabaja en cualquier número de dimensiones. Algunas de las características es que tiene un tratamiento preciso del límite de cuadrícula, pueden manejarse cuadrículas que sean uniformes o no uniformes, este va a calcular coeficientes de diferencias finitas sin procesar para cualquier orden y puede manejar combinaciones lineales arbitrarias de derivadas con coeficientes constantes y variables. Entonces, para poder emplearlo en Python, primero debemos instalarlo. Entonces, para esto, en caso de que no se haya instalado, es muy simple, vamos a abrir Anaconda Prompt, vamos a escribir la frase que se muestra en pantalla en el paso 2 y vamos a esperar, a dar Enter y a esperar a que se descargue correctamente. Posterior a eso, entonces se abre Python como se haría normalmente y se importa esta función. Entonces vamos a hacer dos demostraciones. En la primera vamos a hacer un caso simple que nada más trabaja en una dimensión. En este caso vamos a determinar las segundas derivadas de f y g, que son las funciones seno y coseno respectivamente. Nosotros podemos hallar, por ejemplo, la segunda derivada para esas funciones de manera simple, teniendo en cuenta pues los conocimientos previos que tenemos de cálculo. Entonces serían menos seno y menos coseno. Sin embargo, la idea en este caso es ver cómo lo soluciona la función FINDIF numéricamente. Entonces, primer paso, vamos a Python. Una vez ya estamos en Python, entonces lo primero que vamos a hacer es importar las librerías. En este caso se importa NumPy, se importa FINDIF. En este caso sería desde FINDIF importar estos módulos que se ven acá. Vamos a importar en este caso Matplotlib para poder ver gráficamente los resultados que obtengamos. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es definir los parámetros. A nosotros no nos dan un rango de x dentro del enunciado, nosotros lo definimos. En este caso, yo definí x como un vector que va desde 0 hasta 10 y tiene 100 intervalos. Y el de x lo vamos a definir como la segunda componente de este vector menos la primera componente, que en este caso sería x1 menos x0. Definimos entonces nuestra función f, que sería seno de x, y nuestra función g, que sería coseno de x. Vamos a definir entonces nuestra segunda derivada. Para esto es que empleamos FINDIF. Lo que vamos a decirle a esta función es en qué columna quiero que él realice la derivada. En este caso es 0, porque recordemos que estamos trabajando en una sola dimensión. Únicamente tenemos una columna dentro de nuestra matriz. Sería en realidad un vector. En el caso de que tengamos matrices con más columnas, de n filas, n columnas, entonces lo que vamos a hacer es acá colocar en qué columna queremos realizar esta derivada. Colocamos que es una derivada con respecto a x y de qué orden es esta derivada. En este caso es de orden 2. Para los cálculos, entonces vamos a almacenar en la variable resultado f, colocamos segunda derivada, que fue el factor que ya hemos definido acá arriba, y en este caso lo ponemos respecto a f y hacemos esto mismo para g. Entonces, teniendo ya los resultados almacenados en estas dos variables de resultado f y resultado g, lo que yo hice para poder verlos gráficamente fue emplear Matplotlib, como ya les dije, y simplemente la gráfica de estas. Entonces, en la primera gráfica tenemos la función f graficada con respecto a x. En este caso, recordemos que esta función sería entonces el seno de x. Y tenemos también en esta misma gráfica una curva que nos habla acerca de la función resultado f, que sería la segunda derivada para el seno de x. Hacemos esto mismo para los valores del coseno y ejecutamos. Entonces acá en esta primera gráfica para el seno de x vemos que efectivamente la curva roja sería como el seno, la función seno original, y la curva azul lo que nos muestra es la segunda derivada, que como sabemos es menos seno.
Para el coseno tenemos entonces la curva morada que nos representa el coseno de x, el que tendríamos originalmente, y la curva verde que lo que me muestra es la función menos coseno, que sería la que hallamos de manera analítica o numérica, en este caso empleando FINDIF. Vamos a continuar entonces con la segunda demostración. En este caso vamos a trabajar con un caso simple en 3 dimensiones. En este caso no vamos a buscar solucionar un ejercicio como tal, sino ver cómo funcionan las derivadas parciales de primer orden y una derivada parcial mixta de tercer orden para una función en específico. Entonces en este caso tenemos f que va a estar definida como el seno de x por el coseno de y por el seno de z. Como les dije, la idea es ver en esta función reflejado cómo funcionan las derivadas parciales y las derivadas parciales mixtas. En Python nuevamente importo las librerías de NumPy, desde FinDiff importo los módulos que importamos previamente para el ejercicio anterior y lo primero que vamos a hacer nuevamente es definir nuestros parámetros. En este caso estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces defino x, y, z como 3 vectores, por eso están multiplicados en este caso por 3. Serían vectores que van desde 0 hasta 10 con 100 intervalos. Tenemos entonces de x, de y y de z, que van a estar definidos como lo definimos en el caso anterior, la segunda componente menos la primera componente para cada uno de los parámetros. Definimos x, y y z nuevamente, esta vez miren que son factores que están en mayúscula, y lo vamos a definir como una matriz. Esta función de MeshGrid lo que hace es que me permite conformar una matriz. Vamos entonces esta va a estar conformada por los parámetros x, y y z que ya habíamos definido previamente. Es una matriz que componemos a partir de vectores. Y para que se entienda que estamos trabajando de manera matricial, entonces colocamos estos parámetros acá de i, j. Esto en la función lo que hace es que se trabaje como si fuera una matriz. Definimos la función f, que como ya lo vimos en el enunciado va a ser el seno de x, coseno de y y seno de z. Y definimos las derivadas parciales en este caso. Para definir una derivada parcial, lo que hacemos es emplear FINDIF y nuevamente como lo hicimos previamente, es en qué columna quiero que actúe esta derivada y con respecto a qué. En este caso es la primera de mis columnas y que haga una derivada con respecto a x. Y luego acá sería entonces la tercera columna y una derivada con respecto a z. Tenemos entonces ahora la definición de una tercera derivada parcial mixta. En este caso se realizan, miren que hay acá un paréntesis que conforma, o sea, hasta ahora es lo mismo, en esta fila es lo mismo. Lo que va a cambiar es que ahora tenemos dos componentes de la derivada. Tenemos entonces que en la primera columna va a haber una derivada con respecto a x de segundo orden y en la segunda columna va a haber una derivada con respecto a y. En este caso sería de primer orden. Y decimos entonces que el resultado sea almacenado en el parámetro result. Y miren que en este caso vamos a aplicar a f. Entonces vamos a ver, en este caso cómo funciona. Está almacenado en result, cómo se ve almacenados los datos para nuestra tercera derivada parcial mixta. Vemos entonces que es una matriz, tiene en este caso 100 componentes, porque recordemos que así es como están conformados nuestros vectores. Es una matriz 100%. Así fue como lo definimos, porque recordemos que esta está conformada por los vectores que habíamos definido al inicio. Estos vectores que definimos al inicio son los que nos van a determinar el tamaño de nuestra matriz final. Y de esta forma entonces empleamos FINDIF para realizar tanto derivadas parciales como derivadas de segundo orden y vemos entonces que incluso se pueden emplear para realizar derivadas parciales que sean mixtas.